Hola, buenos días. Somos Anaí y María Fernanda y vamos a hablarles sobre el experimento de radiación térmica, la parte de la ley del cuadrado inverso. Y bueno, entre los objetivos propuestos se encuentran demostrar la dependencia de la radiación como el inverso del cuadrado de la distancia, además de contestar las preguntas propuestas por el manual y finalmente justificar a qué se debe esta dependencia. A modo de introducción debemos definir a la radiación térmica como aquella radiación electromagnética emitida por todos los objetos debido a su temperatura. Así, a temperatura ambiente, la radiación térmica se encuentra principalmente en la región infrarroja del espectro, de forma que al calentar ciertos cuerpos a una mayor temperatura, estos son capaces de emitir luz visible. Y bueno, parte de la ley del cuadrado inverso concierne a su origen, tal que fue propuesta por Newton. Y cabe mencionar que su origen es estrictamente geométrico y señala que la intensidad a un punto dado será el cuadrado de la distancia entre este punto y la fuente, como lo señala la figura 1. Y esta ley es aplicable a distintos tipos de fuentes puntuales, como de fuerza gravitacional, campo eléctrico y, en este caso, radiación térmica. Bueno, la ley del inverso del cuadrado para la intensidad de una onda sonora, lumínica o de otro tipo puede ser deducida a partir de la ecuación de onda y de la definición de intensidad, que es el promedio temporal de la función que tenemos al cuadrado. Así que vamos a suponer que tenemos una onda esférica y que esta es emitida por una fuente puntual. Así que phi solo depende de la distancia r al centro de emisión y por lo tanto aquí tenemos el operador laplaciano. Sustituimos en la ecuación de onda el operador laplaciano en coordenadas esféricas porque estamos tomando en cuenta una onda esférica. Y bueno, nos queda esta ecuación 3. Ahora, pues tenemos que solucionar esta ecuación diferencial. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial va a ser esta función phi que depende de r con c igual a omega sobre k. Y ahora podemos aplicar a esto la ecuación 2 para la intensidad o el promedio cuadrático temporal de phi al cuadrado. Y esto va a ser igual a la intensidad. Y aquí nos damos cuenta que depende de la amplitud inicial al cuadrado sobre la distancia al cuadrado. Es decir, este último resultado muestra que la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia al centro de emisor, que es lo que pues, se pretendía probar. Aquí encontramos los materiales que utilizamos. Y la configuración experimental propuesta está dada por la figura 2 y debemos procurar la alineación entre el cero del metro con el centro del filamento para después cambiar la distancia entre el sensor y el filamento. Ok, como dijo mi compañera, vamos a cambiar las distancias entre estos dos aparatos, pero el primer paso va a ser calcular la radiación ambiental. Entonces, esto lo vamos a hacer sin prender la lámpara. Tomamos 10 medidas diferentes para la distancia, hacemos un promedio y esa va a ser la radiación ambiental. Después, ahora sí, prendemos la lámpara de Stefan Boltzmann. Calculamos diferentes distancias con la respectiva medición de radiación. Luego en la tercera columna calculamos 1 sobre esas distancias al cuadrado y en la cuarta columna tenemos la radiación para asociadas a esas distancias menos el promedio de la radiación ambiental.
Y bueno, inicialmente proponemos una relación directa entre esta radiación contra la distancia y como no es lineal, proponemos otro tipo de ajuste que corresponde al cuadrado invertido. Notamos que este ajuste es muy bueno y por lo tanto sugerimos realizar el inverso del cuadrado de la distancia en la siguiente gráfica. Ok, aquí graficamos radiación en función del inverso del cuadrado de la distancia. Y bueno, la ley del inverso, como lo dijo Anaí en la introducción, menciona una fuente puntual. Y cuando nosotros hicimos la deducción, también fue a partir de una onda esférica emitida puntualmente. Así que si el filamento lo hiciéramos como un emisor de este tipo, pues tendríamos efectivamente una descripción de cómo la intensidad disminuye conforme aumenta el cuadrado. Y este fit, eh, sí, este fit, pues estaría acoplado con los puntos que nosotros tenemos para la distancia y radiación. Así que podemos concluir que nuestra fuente no es puntual, eh, por lo que no podemos ver ciertamente el comportamiento. Sin embargo, o sea, sí podemos ver claramente cómo la intensidad depende de la distancia entre el emisor y el receptor. Ahora, en nuestra investigación, eh, vimos que esta lámpara con el filamento de tungsteno sí es aproximadamente una fuente puntual, o sea, sí se ocupa con ese objetivo. Sin embargo, no es precisamente eso. Entre las aplicaciones más importantes de este experimento involucran, por un lado, la ley de Stefan Boltzmann, que permite la determinación del área superficial de cuerpos celestes, ya que la luminosidad de este es proporcional a esta área y a la temperatura elevada a la cuarta potencia. Por otro lado, en electromagnetismo podemos entender que la irradiancia se relaciona con el promedio del vector de Poynting sobre un periodo superior al de la onda, que a su vez está relacionado con el campo eléctrico y su intensidad, tal que hay una disminución de la magnitud del campo eléctrico en tanto aumenta la distancia. Finalmente, permite el estudio de distintos fenómenos con distintas fuentes puntuales, como lo mencionamos en la introducción. Ok, entonces, gracias al ajuste del inverso cuadrado y al ajuste lineal, pudimos comprobar que, pues no sé, en mecánica ondulatoria, la ley del inverso del cuadrado establece que para una onda que se propaga desde una fuente puntual y en todas las direcciones por igual, pues la intensidad de la misma disminuye de acuerdo con el cuadrado de la distancia de la fuente de emisión aumenta. También podemos concluir que el filamento de tungsteno no es considerado una fuente puntual, sin embargo, permite una muy buena aproximación para cumplir con los propósitos del experimento planteado. Okay. Y esta muy buena aproximación es porque pues debemos direccionar muy bien el filamento con el receptor que está captando la radiación, ya que esto a nuestras referencias. Eso es todo. Muchas gracias.